Muy buenos días, estimados colegas, que a esta hora estamos conectados para darles a conocer un tema importante que se refiere a los reglamentos de educación continua del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Y para eso, pues, nuestro asesor legal, el doctor Carlos Navarro, nos va a estar presentando este importante tema. Pero antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios porque nos está permitiendo reunirnos en esta mañana para darles a conocer este tema importante, para poder tener ustedes el conocimiento más apropiado de esta materia de la reglamentación de educación continua, que es sumamente importante. Le damos gracias a Dios y le pedimos que nos ilumine a través del Espíritu Santo al doctor Navarro para que pueda darse a entender y discernir bien, y a los participantes también para que podamos entender y captar bien el objetivo de la charla. Entonces, para comenzar voy a presentar al doctor Carlos Navarro, que es asesor legal de la Junta Directiva, especialista en Derecho Administrativo y tiene mucha experiencia en materia de docencia porque él es el director del Instituto Interamericano de Estudios Superiores y es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana. Sí, soy profesor también del doctorado en Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, España. De La Coruña, España. El profesor ha recibido, el profesor y doctor Navarro ha recibido, tiene maestrías y estudios superiores de universidades de España y de Europa, y también es expositor en esas mismas universidades. De tal manera entonces que qué mejor exponente podemos tener para esta materia. De tal manera, pues, estimados, que para no seguir atrasándolo con este tema, vamos a dejar al doctor Navarro. Bienvenido, doctor Navarro. Tiene en sus manos entonces el control de la materia de reglamentación de la educación continua en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Muy buenas gracias, señor presidente, don Federico Marenco. Agradezco a todos los que nos están viendo a través del canal del Colegio de Contadores Públicos y del YouTube. En primer lugar, quiero decirle que el Colegio de Contadores Públicos es una institución, una corporación de derecho público. Esto quiere decir que es una institución peculiar porque su naturaleza ejerce funciones públicas y privadas, porque es intermediario entre la administración de los clientes y los profesionales colegiados. Entonces es diferente a una organización sin fines de lucro que posteriormente vamos a ver. Lo segundo es que, como ustedes saben, el CPCN fue creado a través de la ley número CCPN fue creado a través de la ley número 6 y publicado en la Gaceta 94 el 30 de abril de 1959 para llevar a cabo un control independiente e imparcial de la actividad profesional que permite a la ciudadanía ejercer sus derechos con completa garantía. Esto es, ¿qué significa esto? Que el Colegio de Contadores Públicos tiene independencia y imparcialidad, garantiza la calidad de los servicios prestados y vela por los derechos de los usuarios de los servicios de la contabilidad. Los fines esenciales de la corporación. ¿En qué se diferencia el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua de una organización sin fines de lucro? En lo siguiente. Primero, como he dicho, el Colegio de Contadores Públicos es una corporación de derecho público, una naturaleza mixta, público y privada. La OSFL, que hoy la ley es la 1115, es de naturaleza privada. Es una persona jurídica no lucrativa que se financian con ayuda de donaciones y de acuerdo a la ley 1115 se divide en religiosas y caritativas, civiles y sociales, culturales y de educación. Una segunda diferencia es que la ley del Colegio de Contadores Públicos está constituido exactamente por una ley y a petición de los profesionales interesados. En el caso de las OSFL hay libertad de creación.
La tercera diferencia es que el Colegio de Contadores Públicos representa intereses privados y públicos. En este caso, las OSFL solo representan intereses privados. Y en el caso del Colegio de Contadores Públicos, la adscripción es obligatoria para ejercer la profesión. En el caso de los organismos sin fines de lucro, es voluntaria. Y por último, el Colegio de Contadores Públicos ejerce una regulación a sus colegiados. Y en el caso de las OSFL, o sea, no regulan ninguna actividad porque es a través del voluntariado de las asociaciones. También se diferencia de los colegios de contadores públicos de Nicaragua, se diferencia de las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones sindicales, las asociaciones empresariales y las fundaciones. Por lo tanto, hay que diferenciar muy claramente los fines esenciales del Colegio de Contadores Públicos, diferenciarlos con la OSFL, con las cámaras empresariales. Eso es muy importante para la emisión de los reglamentos. ¿Cuáles son los fines de la colegiación? Primero, representa los intereses privados y públicos. Segundo, la representación institucional exclusiva. Tercero, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Y cuarto, la protección de los intereses de los consumidores o usuarios de los servicios de estos colegiados. Es muy importante detenerse en el artículo 17, de la ley número 6 del Colegio de Contadores Públicos, ya que dentro de las funciones del colegio está promover el progreso de la ciencia contable y su fines, cuidar del adelanto de la profesión en todos sus aspectos, de la defensa colectiva del normal desenvolvimiento de las actividades profesionales y procurar el mejor desarrollo de la enseñanza en el ramo a fin de cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, así dice la ley, con las universidades privadas y con cualquier otro establecimiento docente que se establece en el futuro y aconsejar las reformas legales o reglamentarias que consideren necesarias. Además de eso, puede dar opiniones, evacuar consultas técnicas que se hagan y dirimir los conflictos que puedan presentarse entre sus integrantes. El modelo del ejercicio fundamental del Colegio de Contadores Públicos se sustenta en 4 pilares. Primero, la independencia de criterio profesional o de autonomía facultativa, la responsabilidad profesional, el control del ejercicio profesional y la ética profesional. El marco regulatorio del Colegio de Contadores Públicos se da a través de la ley número 6, a través del reglamento de la profesión del contador público, a través del código de ética del Colegio de Contadores Públicos, el reglamento de procedimiento de investigación y disciplina del Colegio de Contadores Públicos y el reglamento interno electoral. Pero además de eso, coadyuva con varias resoluciones que se dieron en el periodo aproximadamente de 2 años, donde el Colegio de Contadores Públicos ha emitido 9 instrumentos públicos relacionados con materia antilavado de dinero, ¿verdad? Y la proliferación de armas masivas y del terrorismo con carácter de autorregulación aplicable a los contadores públicos autorizados y que están en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. En el caso de la educación ya propiamente de los reglamentos, se establece y lo decía en el miércoles pasado, que la Ley General de Educación, la 582, establece en su artículo 6, inciso H, y en el artículo 12 dice que el sistema educativo nacional está integrado por un sistema de educación básica, media y de formación docente, un subsistema de educación técnica y profesional, un subsistema de autonomía autonómica regional, un subsistema de educación escolar y un subsistema de educación superior. Estos son los subsistemas que nos establece la Ley General de Educación. Este sistema de educación superior está constituido esencialmente su regulación a través de la Ley 89, la Ley de Instituciones de Educación Superior y el órgano rector para aprobar o cancelar la personería jurídica de las instituciones de educación superior, IES, es el Consejo Nacional de Universidades, y el que evalúa y este sistema es el CNEA a través de la Ley 704. Es lo que se llama esencialmente la educación formal, que está constituida y positivizada en la Ley General de Educación, la Ley 89 y la Ley 704. Asimismo, la Ley General de Educación establece que hay una educación no formal, y esa educación no formal está establecida en el artículo 6, inciso K, y el artículo 45 y 47
de la Ley General de Educación. Es la que se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos laborales sin sujeción al sistema de grados, niveles y grados académicos, modalidades, círculos de estudios, talleres, diplomados, etc. Asimismo, aunque no está en la ley en la ley 582, la Ley General de Educación, el CENEA en su glosario establece que la educación continua son los cursos que se ofrecen a los egresados, a los graduados, a los profesores con el objetivo de perfeccionar, actualizar, habilitar conocimientos, habilidades y destrezas. Asimismo, coadyuva con la definición que da el CESUCA, el Consejo de Universidades de Centroamérica, al definir la educación continua, que son cursos que se ofrecen en las instituciones de educación a su personal externo, estudiantes graduados y profesores y sociedad en general, en el propósito de perfeccionar, actualizar, habilitar en conocimiento y destrezas específicas. Incluye diplomados comunitarios y cursos libres. Y es importante destacar que ambos sin reconocimiento de titulación y grado académico. Como ustedes saben, hace algunos meses se aprobó la ley de títulos y esta ley de títulos establece de manera clara dos tipos de grados académicos. El grado académico que es licenciatura, ingeniería y arquitectura, y los posgrados que son los cursos de especialización que duran que duran un año, los títulos de máster que pueden ser profesionales y académicos que tienen una duración de 24 meses y los doctorados que son 5 años. Esto lo establece la normativa provisional de los cursos académicos de posgrado que emitió el CNU, que coadyuva con la ley de títulos que establece estas dos modalidades, el grado académico y los posgrados, ¿verdad? Que son precisamente los que he dicho. Por lo tanto, la educación continua no es la educación formal, sino que es una educación que se ofrece precisamente de acuerdo a la Ley General de Educación para complementar, actualizar, suplir conocimiento y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción a los niveles y grados, es decir, sin recibir el título de licenciado, ingeniero o arquitecto, o recibir el título de especialización, máster o el título de doctorado. Por lo tanto, la educación continua es lo que se pretende a través de los reglamentos es actualizar, formar en el aspecto laboral, ¿verdad?, a los profesionales. En base a esta normativa que está en la Ley General de Educación, en la Ley 89, y precisamente en el glosario del CENEA, se estableció que perfectamente dentro de este marco jurídico que el Colegio de Contadores Públicos, siguiendo lo que establece su ley constitutiva, dentro de las finalidades, se puede perfectamente aprobar reglamentos de educación continua. Y estos reglamentos que ha aprobado la Junta Directiva son precisamente un reglamento de educación continua, un reglamento de registro académico, un reglamento docente y un reglamento de beca, de acuerdo a esta normativa. Ahora, hay que definir claramente y aclarar que existen dos clases de reglamentos, que son los reglamentos jurídicos, que son normativos, y los de reglamentos administrativos, que son de organización. Los reglamentos administrativos producen efectos exclusivamente dentro del ámbito de la organización administrativa. Un ejemplo de ello de los reglamentos académicos es, por ejemplo, el reglamento de becas de UNAM, el reglamento de educación continua de UNAM, donde no tiene efecto ad extra, o sea, fuera de la organización. Por lo tanto, los reglamentos administrativos son aquellos que habilitan a organizarse a una institución para desempeñar acciones de servicio público. Y existen los reglamentos jurídicos que producen efectos fuera del ámbito de la organización. Esencialmente son los decretos que se dan, los decretos legislativos de la Asamblea Nacional o los decretos del presidente de la República cuando reglamenta una ley. Un ejemplo claro de esto es si la Asamblea Nacional aprueba una ley de contrataciones del sector público, en base al artículo 150, inciso 10, el presidente de la República está habilitado para emitir un decreto ejecutivo que reglamente la ley. Por lo tanto, los reglamentos jurídicos son aquellos que producen efectos fuera del ámbito de la organización. Las consecuencias jurídicas de esto significa que los reglamentos jurídicos necesitan de una habilitación legal previa.
Es decir, que la Asamblea Nacional apruebe una ley y los reglamentos administrativos no necesitan una habilitación previa, o sea, que la Asamblea Nacional apruebe una ley, únicamente debe respetar la ley porque es el límite de la potestad normativa. En base a este criterio de los tipos de reglamentos, los reglamentos que ha aprobado precisamente el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua son reglamentos administrativos que producen efectos exclusivamente en el ámbito de la administración, que es decir, dentro de la esfera y circunscripción de los contadores públicos. Por lo tanto, tiene la habilitación el Colegio de Contadores Públicos de, en primer lugar, emitir estos reglamentos en base a su ley. En segundo lugar, en base a la ley de educación de 582, ¿verdad? Y en base precisamente a lo que establece dentro de la normativa que tiene que ver con los reglamentos de administración. Por lo tanto, está habilitado el Colegio de Contadores Públicos de dictar reglamentos de organización de la educación continua. Y en base a esta fundamentación jurídica es que la Junta Directiva aprobó estos 4 reglamentos que he dicho anteriormente. Ahora, propiamente en los reglamentos de educación continua se establece en el artículo 1 que el objeto es definir el procedimiento que deben de seguir las diferentes unidades y personas implicadas en la gestión del proceso educativo del Colegio de Contadores Públicos de conformidad con la ley para el ejercicio del contador público y su reglamento, sin perjuicio de las aplicaciones de reglamentos y normativas específicas que ya fueran aprobadas o puedan emitirse con posterioridad. En el artículo 3 del Reglamento de Educación Continua se dispone el ámbito de aplicación y este reglamento se aplica a todos los afiliados y demás profesionales que se hayan inscrito en los programas del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en la modalidad de educación pública. Por lo tanto, en el ámbito de aplicación es de un reglamento administrativo que solamente implica, y el ámbito de su objetivo es precisamente, se aplica a todos los afiliados, ¿verdad? Dentro del Colegio de Contadores Públicos y no propiamente a la sociedad nicaragüense. Y el artículo número 5 establece que los programas de estudio de educación continua del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua están dirigidos a suplir conocimiento, actualizar, complementar y perfeccionar en aspectos académicos laborales sin sujeción al sistema de grados, al sistema de niveles y grados académicos, con lo que coadyuga con lo que establece la Ley General de Educación y con lo que establece precisamente el glosario del CENEA en cuanto a los programas de educación continua, porque nosotros referíamos que la educación formal está constituida por 6 subsistemas, dentro de los cuales está el subsistema de educación superior, que está organizado a través de grados académicos, que son el grado académico de licenciatura, que es grado de licenciatura, ingeniería y arquitectura, y los posgrados, que son la especialidad, los másteres y los doctorados. Sin embargo, la educación continua no se sujeta a lo que establece la ley de titulación, sino que estos programas de educación continua son precisamente están dirigidos para actualizar, complementar y perfeccionar en los aspectos laborales o académicos sin sujeción de grados académicos a la ley de títulos, porque el título que se da es de educación continua y específicamente de diplomados, cursos de actualización, etcétera. Por lo tanto, los programas de educación continua, de acuerdo al artículo 5, su finalidad es precisamente suplir los conocimientos y actualizar, y no dar un grado académico como lo establece la ley del título. Entonces, el artículo 7 establece que el Colegio de Contadores Públicos ofrece distintos programas académicos en los niveles de los distintos niveles de formación. Existe, por un lado, los títulos que otorgan grados académicos, especialidad, maestría y doctorado, en conjunto con instituciones de educación superior autorizadas por el Consejo Nacional de Universidades mediante convenio de colaboración económica. Y los diplomas que se otorgan en esos grados académicos tendrán el contenido y la forma establecida en la Ley Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior y Técnico Superior, y no constituye objeto de este reglamento. Eso es muy claro, ¿verdad? Que si el Colegio de Contadores Públicos va a dar una posgrado que se refiere a especialización, maestría y doctorado, necesariamente debe firmar un convenio con una universidad previamente establecida y aprobada por el Consejo Nacional de Universidades para que pueda dar estos grados de posgrado. En el caso de los que no otorgan grados académicos,
el Colegio de Contadores Públicos puede sí otorgar estos diplomas, que no son de grados académicos, que es lo que se refiere a la educación continua, que está establecida en la ley en la Ley General de Educación, que se refiere a los diplomados, talleres, cursos, talleres, seminarios, cursos libres y congresos que pueda realizar el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Además, este reglamento establece un proceso de inscripción, un proceso académico, un sistema de evaluación y calificación, un régimen jurídico del estudiante, un régimen disciplinario estudiantil, infracciones y sanciones, y un procedimiento para aplicar esas sanciones y los recursos administrativos correspondientes, que es los recursos de revisión y apelación. Además de esto, de este reglamento, existe de educación continua otro reglamento que es de registro académico, y este reglamento establece la creación de una unidad de educación continua que es la encargada de recibir, inscribir, registrar y custodiar los hechos concernientes a la vida académica del miembro y a los estudiantes, así como dar fe y mantener actualizados los registros, controles del mismo, de acuerdo a los reglamentos del Colegio de Contadores Públicos. Y el capítulo 2 del registro académico, el artículo 3, establece que el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua establece con carácter obligatorio el registro académico de sus miembros y estudiantes en los programas de educación continua. Además de este reglamento, se establecen los diferentes capítulos, las inscripciones, retiros de inscripción y cancelación de matrícula, de las listas oficiales, de los registros, calificaciones, de la rectificación de calificaciones, de las constancias y certificaciones y los procedimientos para la graduación. Además, se aprobó por la Junta Directiva un reglamento del trabajo docente que se refiere los capítulos a la actividad de los docentes, las categorías de los docentes, un capítulo relacionado propiamente a los principios y funciones del docente, de la carrera del docente, al procedimiento, a la determinación de la docencia, a los derechos y deberes de los docentes, a la aplicación de la aplicación de faltas y recursos administrativos y la terminación de la docencia. Podemos destacar que en este reglamento se establece un procedimiento, ¿verdad?, claramente establecido para poder optar a dar clases en la educación continua del Colegio de Contadores Públicos, es decir, que cualquier persona que pertenezca afiliado al Colegio de Contadores Públicos puede optar a ser profesor a través de un procedimiento de calificación para ser parte del claustro de profesores del Colegio de Contadores Públicos y dar esta educación continua, ¿verdad? Y el reglamento de becas del Colegio de Contadores Públicos, que es muy importante, establece en el reglamento que tiene como objetivo el acceso de educación a los miembros del Colegio de Contadores Públicos, con prioridad a los miembros que se encuentran en el desempleo o subempleo, demostrando según lo establecido en el capítulo 2 de este reglamento. Y la beca se determina que es una ayuda económica, o sea, la ayuda económica sí que tiene que ver con el programa, que se le asigna a determinados miembros y a estudiantes en base a los principios de igualdad, mérito y rendimiento académico, y las becas equivalen a no mayor del 50% de los aranceles correspondientes al área de estudio que se trate. El estudiante becario deberá aportar, colaborar en la realización de diferentes tareas en las que puedan desarrollar competencias, habilidades y responsabilidades, capacidades, y las becas son de carácter individual y no puede ser transferible. Hay un procedimiento para aplicar a la beca, y este procedimiento se establece en el artículo 2, que dice que la dirección ejecutiva someterá a la junta directiva el número y perfil de la beca a otorgarse en cada programa, así como determinar los criterios de prioridad que permiten escoger entre las solicitudes recibidas. Criterios que aplican la transparencia en su manejo, igualdad, no discriminación ni favoritismo en la adjudicación de esta beca. Y el artículo 3 establece que para aplicar el beneficio del miembro estudiante deberá comprobarse lo siguiente: ser postulante responsable de un grupo familiar o tener bajo su cargo o dependencia a otras personas, los ingresos económicos del postulante, priorizando aquellos casos en que se encuentren en el desempleo o subempleo, y no podrán optar a este beneficio los miembros o estudiantes que no hubieran cumplido con sus obligaciones académicas algunos de los programas del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. En conclusión, primero, el Colegio de Contadores Públicos es una organización que sirve a intereses públicos y privados. Se le llama una corporación de derechos públicos, no es una ONG,
no es una cámara de comercio, sino que es un colegio de contadores públicos, que es una organización público-privada. Segundo, el segundo elemento primordial es que en base a la ley constitutiva del Colegio de Contadores Públicos está habilitado el Colegio de Contadores Públicos para el desarrollo de las ciencias contables en Nicaragua a través de una educación continua. Esto lo habilita la Ley General de Educación, que lo establece claramente la diferencia entre lo que es educación formal, que son las que a través de las universidades se habilita para un grado académico, de la educación no formal, o educación continua, que lo establece claramente la Ley General de Educación y el glosario de la educación superior en Nicaragua. Tercero, no son reglamentos jurídicos, o sea, que necesitan una habilitación previa, sino que son reglamentos de organización, ¿verdad?, internos del Colegio de Contadores Públicos. Y el cuarto momento es que la Junta Directiva, en base y fundamento en la aplicación de esta base jurídica, ha aprobado los reglamentos que tienen que ver con la educación continua, con el trabajo docente, con el reglamento de beca y el reglamento y el registro académico que va a llevar los expedientes de los estudiantes. Por lo tanto, desde mi punto de vista, está habilitado este colegio para aprobar esos reglamentos, y precisamente no necesariamente deben de publicar en la Gaceta estos reglamentos, sino que tienen su vigencia desde la aprobación de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Asimismo, es claro de que la educación continua, los títulos que puede otorgar son diplomados, talleres, congresos, que tienen horas determinadas, que están en el reglamento de educación continua, y se establece un procedimiento claro para el otorgamiento de becas para que se beneficien aquellos que están en el desempleo o el subdesempleo. Y otro hecho que hay que destacar es que cualquier miembro, ¿verdad?, del Colegio de Contadores Públicos puede perfectamente aplicar a ser miembro del claustro docente de educación no continua del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Creo que esto es lo más importante, y los reglamentos, según entiendo, se publicarán en la página web del Colegio de Contadores Públicos, y ustedes lógicamente lo pueden leer con mucho detenimiento, y así en un futuro pues hacer las preguntas que consideren pertinentes. Por mi parte, muchas gracias, le agradezco su atención. Este es el resumen que me parece pertinente para dar a conocer estos reglamentos. Muchas gracias, doctor Navarro, por la brillante exposición y sobre todo la claridad con la que debemos de entender ahora este tema de la reglamentación de la educación continua en el colegio. El miércoles pasado, si ustedes recuerdan, estuvimos viendo todo el marco jurídico de la educación, las leyes de educación y las reformas que han sufrido, la ley de educación, la ley general de educación, la ley 89, que es la creación del CNU, ¿verdad? Sí. Y estuvimos viendo también la ley de títulos, que esas tres leyes se enmarcan en este tipo de reglamento. Eso es nuestro asidero jurídico, ¿verdad? Sí. De estos reglamentos. Como decía el doctor, estamos legalmente facultados para emitirlos y dar este tipo de programas de educación continua. Voy a responder ahí, que me dio un par de preguntas de Juan Carlos, Edwin Salmerón y de Juan Carlos, que preguntaban por los reglamentos. Ya lo decía el doctor, hoy o mañana estaremos nosotros publicándolo en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, y ahí lo pueden leer o descargar, pues, si ustedes lo tienen, tenerlo ahí, ¿verdad? De tal forma, pues, entonces, de que esas dos preguntas, vamos a ver ahí, si hay más preguntas ahí, sería bueno que nos hagan llegar a nuestro correo. A él es que le estaba diciendo que va a ser publicado en la página web. En la página, ya no hay nada, otra pregunta. Ahí y aquí dice Walter, en anterior seminario comentaban que en la página del CNU estaban los programas autorizados, pero lo busqué y no encontré, porque mi interés es saber qué puede hacer el Vicente si una institución ofrece un programa y el Vicente entra un módulo después de empezado el programa.
con la promesa que más adelante puede tomar ese módulo, pero nunca lo vuelven a programar. Ese módulo hace que no pueda recibir ningún título y la institución indica que por falta de estudiantes no lo pueden abrir, mientras el docente queda sin opción. El CNU sí, por ley debe de, y las universidades deben de publicar en la página web no solamente los programas, sino que también los aranceles, debido a que se aprobó incluso una ley que los títulos no pueden exceder la cantidad, el costo de 1.500 córdobas, y eso por ley, que son aproximadamente $42, pero si usted busca don Walter, específicamente en el CNU, tal vez no está muy actualizada, usted va a ver todas las universidades de que tienen los aranceles, cuánto cobran de matrícula, cuánto cobran la mensualidad, cuánto es el título, que son 1.500 córdobas, y cuáles son precisamente el pensum académico. ¿Por qué? Porque las universidades deben de presentar al CNU debe de presentar, en primer lugar, un diseño curricular y posteriormente, asimismo, debe presentar los módulos que conllevan este currículum académico. Una vez que se presenta, el procedimiento es que el CNU lo manda a subsanar o si no hay subsanación, los aprueba. Pero en el CNU están el diseño curricular y están precisamente los módulos de las carreras de grado y de posgrado de toda universidad. Eso es obligatorio, que por ley no puede ninguna universidad emitir títulos que no haya presentado al CNU el diseño curricular y los módulos de esa carrera. Eso lo establece claramente la ley 89, ¿verdad? La pregunta, sin embargo, del señor Walter, doctor, es que dice que él entró un módulo posterior al programa, con la que le ofrecieron que iban a dar ese módulo después y no lo han vuelto a dar, y entonces, como no tomó ese módulo, no le dieron el título. Pero ya son problemas, de la universidad. Y de reglamento interno de la universidad. Más bien que el CNU lo que recopila es el diseño curricular y los módulos. Pero en este caso, cada universidad tiene su reglamento interno, igual que lo va a tener el Colegio de Contadores Públicos. O sea, habría que ver lo que dice el reglamento de su universidad. Todas las universidades, por ley, deben de tener un reglamento de educación, un reglamento docente, un reglamento de registro académico. O sea, hay que verificar si la universidad debe tener esos reglamentos y que dice concretamente ese reglamento en torno a su caso. O sea, que eso no está en el CNU, porque el CNU lo que hace es supervisar, regular la educación superior, pero lo establece la ley 89, pero propiamente el diseño curricular de la universidad y los reglamentos están en la universidad. Él debe de verificar cuáles son los reglamentos y cómo se aplica ese reglamento a su caso concreto, porque eso es un caso concreto. O sea, pero todas las universidades deben de tener, en este caso, reglamentos, ¿verdad? Sí, sí. A Juan Carlos, hola Juan Carlos, muchas gracias por conectarte, mi amigo. ¿Cómo te va? En relación a su pregunta, dice que esto nos limita a que podamos recibir diplomados, posgrados y maestría que cuenten dentro de la horas de educación continua, que no sea con el CCPN. Dice que él está estudiando un diplomado de NI plena con el colegio. Esa hora cuenta como parte de la hora de educación continua requerida. Sí, mi estimado Juan Carlos, sí cuentan porque son parte de las materias que obligatoriamente el IFAC dice que debemos de considerar como parte de la educación, de las 40 horas de educación continua, ¿verdad? Entonces, no se preocupe que a usted se le pueden reconocer esas horas de educación continua, porque el diplomado es en base a NI plena, que es parte de la normativa internacional que tanto IFAC como el Colegio de Contadores Públicos promueve pues, para su cumplimiento, ¿verdad? Pero hay que matizarlo, doctor, en lo siguiente. Él dice, sí, efectivamente yo considero que sí, los diplomados. Pero en el caso de los posgrados, lo dice la ley de títulos, son especialidad, maestría y doctorado. Y en este caso, la ley de títulos establece, en el caso de los posgrados, que son especialidad, maestría y doctorado, que debe tener necesariamente un convenio entre los estados, ese país que emite ese título. O sea, que si Costa Rica tiene un convenio, ¿verdad?,
con Nicaragua. Para la homologación, o lo dice la ley, para la incorporación de ese título sí se puede incorporar, pero si no existe ese convenio, ¿verdad? Con Costa Rica no lo van a homologar y lo van a incorporar en Nicaragua. Por lo tanto, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua lo que puede es homologar, y hay un procedimiento para eso de los diplomados, que es lo que va a dar, que es educación continua. Pero en el caso de los posgrados, que la ley del título establece que son especialización, que es maestría y que son doctorados, debe necesariamente ir al CNU, y el CNU va a verificar, de acuerdo a la ley del título, si hay un convenio de habilitación y reconocimiento de título, lo establece claramente la ley del título, sí se puede incorporar, homologar ese título del exterior a Nicaragua. Eso no lo hace el Colegio de Contadores, sino que lo hace el Colegio de Maestría. Pero el diplomado no hay ningún problema porque es educación continua. Pero la ley de título establece cuáles son los grados académicos. Así es. Grado académico es licenciatura, es ingeniería y arquitectura, y los posgrados son especialización, maestría y doctorado. O sea que aquí no hay, desde que se aprobó la ley del título, antes se daba, dice, posgrado en Derecho Aduanero, posgrado en Derecho Administrativo. Hoy no, se habla de diplomado porque son de educación continua. Y los grados académicos es licenciado en Derecho o especialización en Derecho Administrativo o máster en Derecho Administrativo o en Derecho Aduanero, pero son programas habilitados por las instituciones de educación superior que está regida por la ley 89 y el órgano regulador se llama CNU, y si estudia en el extranjero, la ley del título establece el procedimiento para la incorporación de ese título extranjero a Nicaragua, y eso lo hace el Consejo Nacional de Universidades. Y siempre que haya reciprocidad. Y siempre exista reciprocidad. Si no existe reciprocidad, así lo interpreto yo, no lo van a incorporar ese título a Nicaragua. Y hay algo muy importante. Hay otra pregunta ahí, ajá. Hay algo muy importante, que antes de la ley de títulos no era necesario publicarlo en la Gaceta. Hoy día es obligatorio publicar ese título en la Gaceta, por lo tanto, sí, no lo puede incorporar, si no lo incorpora el CNU, no lo puede publicar en la Gaceta. Sí. Hay otra pregunta ahí, José, donde dice pregunta y respuesta, ¿no? Como no, un diplomado en gestión tributaria. Sí, es otra de las. Sí, esa materia de la gestión tributaria también es otra de las materias de educación continua obligada para los colegas, pues, ¿verdad? Que sí se dedican al ejercicio de la profesión contable, es parte de la materia que entra en el examen para los nuevos miembros y es parte de la educación continua. Así es que un diplomado en gestión tributaria, el CADIN, pues, la Cámara, entiendo que el expositor o el docente de ese diplomado o los docentes, pues deben de estar debidamente habilitados para dar esa materia, ¿verdad? Así que no le miramos ningún problema. Siempre y cuando haga la solicitud, ¿verdad? Cuando haga la solicitud, o sea, el Colegio de Contadores va a tener una esquela donde usted hace su solicitud y establece las horas que recibió en esa institución, ¿verdad? De educación continua, y pues debe de fundamentar por cuál materia quiere usted que homologuen ese curso que llevó en otra institución. ¿Hay otra pregunta? ¿Otra pregunta, Chepito? ¿Esa que está ahí es la misma? Sí. Ah, bueno. Bueno, mi estimado, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber participado. Aquí nos está llegando otra pregunta. Eso es muy importante. Los posgrados que se imparten en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, ¿se deben inscribir en la Gaceta o se refería solamente a la licenciatura y maestría? La ley de títulos establece claramente, lo dicho a través de esta exposición, de que lo único que se publica en la Gaceta son, de acuerdo a la ley de títulos, son los grados académicos. Y vuelvo a repetir, los grados académicos que establece
La ley de títulos son grado académico de pregrado, que son las licenciaturas, ingeniería y arquitectura, y posgrados, que son especialización, maestría y doctorado, son los que obligatoriamente, de acuerdo a la ley de títulos, se deben de publicar en la Gaceta. Estos títulos deben de estar emitidos por una institución de educación superior aprobada por el Consejo Nacional de Universidades y avalada por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. Esos son los únicos títulos, de acuerdo a la ley de títulos, que se deben de publicar en la Gaceta. Los títulos de educación continua que tienen que ver con diplomados no se publican en la Gaceta, porque la ley de títulos es clara que se publican los grados y los posgrados, nada más, que están en la ley de títulos. Usted no, la Gaceta no le va a aceptar publicar un diplomado, un taller, un curso, porque no lo establece la ley de títulos. Entonces, por lo tanto, si usted, porque hemos tenido nosotros casos en la universidad, sí, que han llegado porque van a viajar y quieren, en primer lugar, publicarlo en la Gaceta, van al CNU y el CNU le dice que no le va a publicar en la Gaceta porque no está en la ley de títulos. Entonces yo les recomiendo que lean la ley de títulos, ¿verdad? En caso para que tengan un poquito más conocimiento, pero sí les puedo decir que en esta ley de títulos establece de manera clara de que solo se publican los grados y los posgrados de acuerdo a la ley de títulos. Y dice Juan Carlos Jarquín, yo tomé un posgrado de gestión financiera en la UNE, debo publicarlo. El día de hoy, de acuerdo a la ley de títulos, no existe el grado de posgrado. Posgrados son especialización, maestría y doctorado, ¿verdad? Debe decir, Juan Carlos Girón estudió con cédula de identidad tal y tal y tal, recibió el grado académico de máster, el grado académico de máster, el grado académico de licenciado. Eso debe decir porque en la ley de títulos se establece en uno de los artículos lo que debe decir el título, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué es lo que debe decir el título? Por lo tanto, no hay posgrado desde que se publicó la ley de títulos. Solo se ofrece, debe decir, si es educación continua, diplomado, talleres, conferencias, etcétera, y en el caso de los grados académicos, lógicamente que está en la ley de títulos. Ahora, el Colegio de Contadores ya no ofrecerá posgrado, sí puede ofrecer posgrado siempre y cuando firme un convenio de colaboración con una universidad de educación superior que esté lógicamente acreditada por el Consejo Nacional de Universidades, ¿verdad? El CCPN puede ofrecer una maestría. Ya tenemos un programa de una maestría que está por concluir en este año. Sí. ¿Verdad? Sí. Así que una maestría en contabilidad y auditoría. Y el título lo dará UNIMED. Pero a través del convenio de la UNIMED, con la UNIMED. Sí, a través de un convenio de la UNIMED, los títulos los ofrece la UNIMED, lo otorga la UNIMED para que puedan cumplir con los requisitos de la ley y que se pueda inscribir, porque ese sí es un grado académico, ¿no? Sí. El tema de la maestría. Ahora dice, ¿a partir de cuándo está vigente esa ley? La ley de títulos se publicó el año pasado, creo, si no... En noviembre, octubre, noviembre del año pasado se publicó la ley de títulos, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, sí está vigente la ley de títulos. Ahora dice Leonel Cuadra, yo recibí 3 posgrados del colegio hace unos 5 años, ¿los puedo aún publicar en la Gaceta? Ya lo dije que no se pueden publicar en la Gaceta títulos de posgrado, diplomados, sino solamente grados académicos, ¿verdad? Grados académicos de acuerdo a la ley de títulos, que son los grados académicos, como he dicho, la licenciatura en la ingeniería y la arquitectura, y en los posgrados, que son la especialización, maestría y doctorado. Esos son los únicos, de acuerdo a la ley de títulos, que se deben necesariamente publicar en la Gaceta. Los demás no se pueden publicar en la Gaceta. Ya, ¿desde cuándo se publicó la ley? Precisamente fue en noviembre o octubre del año 2021. Entonces, por lo tanto, tienen ninguna de ese título. En primer lugar, quiero decir que la Constitución Política de Nicaragua establece que no hay retroactividad de la ley, solamente cuando favorece al feo. Lo dice la Constitución Política de Nicaragua. Por lo tanto,
toda ley es hacia el futuro, o sea que la ley de título entra en vigencia y en vigor desde la publicación en la Gaceta. Y su efecto lo tiene a partir de su publicación en la Gaceta hacia adelante, no hacia atrás. Los títulos que se dieron de posgrado, ¿verdad? En ese momento que no existía la ley de títulos, sí son precisamente, son válidos, porque no existía la ley de títulos, incluso se podían publicar en la Gaceta. Sin embargo, el día de hoy está claramente establecido qué se debe publicar y qué no se debe publicar. Centro como aceptada dice que ofrece maestría y especializaciones. Este lugar cumple con los requisitos para brindar estos Sí, cumple en la materia del objeto. Sí, en este caso los institutos que fueron creados a través de la ley, de la Ley General de Educación 582, a través de los artículos 81, 82 y 83 de esta ley, pueden ofrecer los grados de maestría, especializaciones y doctorados, siempre y cuando sea materia del objeto. Del objeto de la ley. De la ley que creadora. De la ley creadora, en este caso del CETAE, ¿verdad? Que puede ofrecer estos grados de maestría y especializaciones porque la reforma a la ley la ley 89, la ley de educación, establece que el CNU ya no solamente va a regular a las universidades y técnicos superiores, sino que además de esto, en el artículo 4, si no me equivoco, establece que también va a regular a los institutos, ¿verdad? Como el CETAE, al instituto como el IBESI, al Instituto Nicaragüense de Estudios Jurídicos y al Instituto Nicaragüense de Estudios Políticos, que son los institutos que por ley fueron creados por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, lógicamente que estos institutos pueden ofrecer maestría y especializaciones y doctorados siempre y cuando esté de acuerdo con el objeto de su creación a través de la ley aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua, ¿verdad? Ahora, dice, existen instituciones que son reguladas directamente por el CNEA, pero no por el CNU. Vamos a ver, el CNU es el órgano rector de la educación superior que puede aprobar y puede cancelar la personería jurídica de las instituciones de educación superior. Lo dice, si no me equivoco, el artículo 58, inciso 7. Y puede aprobar y cancelar, lo dice el artículo 57. El CNEA, su objeto es no cancelar o aprobar instituciones de educación superior, como su mismo, la ley 704 lo establece, es simple y sencillamente su objeto del CNEA es para verificar, ¿verdad? Evaluar y verificar la calidad de la educación superior. O sea, ese objetivo no lo cumple el CNU a través de la ley 89, lo cumple el CNEA a través de la ley 704, que el CNEA a través de sus pares evaluadores lo que hace es evaluar si verdaderamente cumple con los estándares internacionales esa universidad al impartir los grados y los posgrados. El día de hoy el CNEA está en un proceso de verificación de mínimo de las universidades y por lo tanto el CNEA a través de los pares evaluadores lo que da es una certificación si cumple con todos estos con todos los parámetros que establece a través de la guía de verificación el CNEA y da si es óptimo o no es óptimo en la calidad de la educación superior. Entonces el CNEA tiene como objetivo velar por la calidad de la educación superior. El otro paso que va a dar el CNEA, pero el regulador es el regulador, el que cancela, el que apruebe y cancela es el CNU, que es el regulador. Y lo que hace el CNEA, de acuerdo a la ley 704, es verificar si la calidad de la educación es buena o es regular o es mala. Llena los requisitos y en este momento pues lo que establece es que las universidades deben de presentar los mínimos, así le llama el CNEA, los mínimos, y el próximo año verificará el CNEA los currículos si son óptimos o no óptimos de las carreras que ofrecen esas universidades, ¿verdad? Lo otro es, dice, ¿nos puede regalar el material de esta conferencia? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. José, ha puesto ahí, ¿verdad?, que soliciten un material para que también se le emita un certificado. ¿Ah? Ah, ok. Y se le dará un certificado. ¿Un certificado? Sí.
Ahí se le va a mandar su correo institucional, así por ahí, ¿verdad? Al correo normal. Al correo normal que tienen cada... Ok, Y yo creo que sería pertinente que se subiera, ¿verdad? La presentación. así es, por supuesto, se Además sube a la la- página web, ¿verdad? El video, sí. Ok, si pueden compartir también las dos diapositivas de mi conferencia, pues si alguien la necesita, porque se puede guiar, ¿verdad? sí, claro. Bueno, Bueno, eso ya no tenemos más preguntas. ¿Qué es lo que dice Noel Antonio Cárdenas, don Noel, mi estimado Matagalpa, cómo está? ¿Qué dice clasificado? No sé qué entiendo ahí, clasificado, solamente dice eso. Don Noel de Matagalpa. No dice nada, ¿verdad? Bueno, entonces, mi estimado, muchísimas gracias a todos. Les deseamos un feliz miércoles en lo que resta del día. Que Dios los acompañe, que Dios los bendiga y para el próximo evento. Muchísimas gracias.